llegué a tener un poquito de persecución. Y en ese tiempo, en la década de los 70, en Guatemala, también se veía afectado Guatemala por toda esta guerra fría y la división entre comunistas y capitalistas. Sí. ¿Era parte de eso lo que sucedió? Ante todo nosotros queríamos pues más abierta, una ciudad más abierta, con más oportunidades y que hubiera desarrollo económico, no solo para los habitantes, sino que para todo el país. Entonces éramos muy soñadores, ¿verdad? Y eso no fue muy bien aceptado por los... No, pues había mucha resistencia, ¿verdad? Que los que tienen el poder de darlo a los demás, ¿verdad? Quieren quedarse con el poder, sí. Sí, eso sucede muy a menudo. Bueno, ahora veamos entonces cómo fue esa llegada aquí, ¿cierto? ¿A dónde llegó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se lo imaginaba? Sí, eso es importantísimo porque allá uno tenía un sueño de Estados Unidos, que todo estaba mecanizado y que todo era moderno y una preciosidad. Lo es, porque lo es. Saqué una visa para viajar a Florida, ¿verdad? Y como tenía buen trabajo, pues inmediatamente me dieron una visa por 4 años y ya con esa visa salí. Es que también para Florida y de ahí tenía a mis hermanas en Boston y me vine para Boston, ¿verdad? Ellas fue un shock para ellas, porque no querían que viniera a sufrir lo que ellas habían sufrido al principio, ¿verdad? Y me dijeron, ¿cómo dejó un buen trabajo? Pues yo empecé como todos. Empecé lavando platos en factorías de 11 de la mañana de 11 de la noche a 7 de la mañana. No estaba acostumbrado a ese trabajo, ¿no? Pero no pagaban tan mal. En ese tiempo pagaban $90 la semana. ¿La semana? Sí, ¿verdad? Entonces no pagaban tan mal. Y así, hasta que perdí mi trabajo en la factoría, porque ciertamente me daba mucho sueño. Sí. Y me fui a Nueva York. Me encantó Nueva York. Un sueño. Estuve en Nueva York un tiempo y me encantó la ciudad. Me enamoré y todavía sigo enamorado de Nueva York. ¿Y cómo iba haciendo en ese entonces, desde que llegó, después vivir un tiempo en Boston, Nueva York, con respecto al idioma y a tratar de meterse en entender cómo funciona todo acá? En Nueva York empecé a estudiar en las escuelas nocturnas de inglés y una comunidad variada de Chile, de todo, Argentina, de todos lados habíamos ahí en Nueva York, ¿verdad? Y los edificios, que me encantaban los edificios. Trabajaba como haciendo sándwiches o lavando platos, pero ciertamente no me gustaba tanto, ¿verdad? Pero el sueldo no estaba tan malo. Regresé luego a ver a mis hermanas un diciembre y había tanta nieve acá que me dio una pulmonía como de 2 semanas. Ya cuando ya regresé a Nueva York ya no tenía trabajo. Y en Nueva York ya había caído bien porque estaba a cargo de las bodegas de exportación para todos los Estados Unidos y para Hawái. ¿Para qué empresa? Pet Products. Habían productos para animales. ¿Verdad? Y como tenía conocimiento de bodegas, de shipment, de embarques y todo eso, pues caí parado y hacía el payroll, o sea, la nómina de pagos de esa empresa. ¿Usted logró transferir su experiencia, conocimientos de ingeniería, de planificación que hizo en Guatemala aquí? Sí. Ajá. ¿Y qué tan fácil fue eso? ¿O usted mostró su currículo y dijo, mire, yo fui gerente en Guatemala? Sí. Me mandaban a fábricas, eso me mandaban, ¿verdad? Las agencias. No funcionó eso, pero leí el periódico y ahí decía una vez, se necesita supervisor de producción bilingüe. Le dije, bueno, yo soy ingeniero de producción. Hablo español. No hablo inglés, pero hablo español. Yo tengo la mitad. Y fui, ¿verdad? Porque no, eso sí que siempre he tenido que, para mí, si me dicen no, yo toco otra puerta. O toca la misma puerta otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que entro, ¿verdad? No me voy por vencido. Ni tampoco me descualifico. Por ejemplo, si hubiera dicho, es bilingüe, no sé inglés, me hubiera quedado. No. Yo dije, yo sé español y soy ingeniero de producción y de planificación. Y fui. Afortunadamente había un señor que medio hablaba español, que había conocido en Guatemala y le caí de maravillas. Qué bien. ¿Verdad? Le encantó lo que yo sabía y le encantó mi país y me abrió las puertas, ¿verdad? Entonces todavía trabajaba ahí en la oficina, haciendo, como le dije, el payroll, o sea, la nómina de pagos, y en las exportaciones, ¿verdad? Manejando la bodega, tenía varios trabajadores a mi cargo. Una cosa muy bonita que me pasó en esa fábrica, habían de todos los países también, habían portugueses, polacos, colombianos, dominicanos, que una señora colombiana nos decía que teníamos que orar antes de comer y nos ponía a orar
cada lunch, cada hora, y me gustó. Me gustó estar orando, ¿verdad? Con ella, porque me había retirado un poquito de la iglesia yo. Y me invitó a su iglesia, conocí al pastor, que era un gran hombre, y así me fui encaminando al amor a Dios de nuevamente, que he amado al Señor desde chiquito. Desde chiquito lo he amado. He buscado la iglesia y de teenager, para ayudarme a ganar mis clases, iba a la iglesia a orar para que el Señor me ayudara, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que ningún teenager hace eso, pero yo lo hacía. Seguramente. Pero eso fue muy bonito en esa fábrica, porque esta señora nos introdujo al Evangelio, ¿verdad? Y eso me ha ayudado mucho en toda la vida. Esa parte le ha servido para... Sí, estar con el Señor siempre. Para avanzar. Ajá. Mi vida ha sido eso, el Señor, la iglesia, la comunidad, mi familia, ¿verdad? De eso nunca me he apartado. Entonces, en ese entonces volvió a Boston, ya no tenía trabajo en Nueva York, ¿se quedó acá en Boston o...? Yo vine a visitar a mis hermanas, pero vi una pulmonía tremenda. Cuando regresé, el subgerente tenía celos, porque decía, me va a pasar a mí, me va a pasar, ¿verdad? Yo no tenía interés en pasarlo, porque él tenía muchos dotes, era un cantante de salsa y todo el día andaba cantando y le influía a uno eso, ¿verdad? Pero él sentía celos, ¿verdad? O sea, me decía, ¿hasta qué grado llegaste? Pero entonces vine aquí a Boston y empecé otra vez de nuevo a lavar trastos y a ir a la escuela a recibir inglés. Ahí sí continuó tomando inglés. Sí, inglés. Y la profesora me dijo un día, Carlos ya está listo para college. Yo todavía no, le digo, me falta mucho, ¿verdad? Ya está listo. Y esperé un tiempo para ir a la universidad. Eso es importante porque muchas veces, y yo sé que vamos a hablar un poco más sobre el efecto que tiene el miedo en todos nosotros, pero hubo esa especie de temor. O sea, una cosa es temor, otra cosa es ser realista y decir me falta, pero muchas veces he conocido personas o hay personas que llegamos a cierto nivel de inglés y todavía no nos sentimos con la confianza, con la seguridad y como que no damos ese salto. Pero el tiempo pasa y sigue pasando y ya pues... En el camino, en el camino, ¿verdad? Se va abriendo las oportunidades. ¿Verdad? Así que no tengamos tiempo de emprender ninguna empresa, ¿verdad? Lo que confiémonos en el Señor, ¿verdad? Ok, yo creo que ahí pasamos un poquito... ¿Ya quedó en silencio? Sí, ya lo había apagado. No, tranquilo. Ahí después editamos eso. Dios quiera que no llamen más. Entonces, bueno, acá vamos a continuar. Bueno, entonces sigamos con la parte... ¿Sí o no? Vamos, yo corté, como él estaba hablando, voy a ponchar tu cámara. Sí, está. Ya, y entonces ahí tú comienzas con la... Con la otra pregunta. Ok. ¿Por dónde estábamos? Siguiendo hablando de los estudios. Sí. ¿Eso me van a avisar cuándo? Bueno, vamos a continuar entonces. Okay. No escucho, pero ok, vamos a continuar. Bueno, entonces, Carlos, sigamos con la parte de los estudios. Ya tomó inglés por varios años y le dijeron, ya está listo para el college. Sí. ¿Cómo llegó lo de los estudios superiores? Los estudios, quiero decirle un poquito, disculpe, que responda ahorita la pregunta. En esa escuela, como siempre ganábamos 90, 100 dólares la hora, yo miraba que había un señor que ganaba mucha plata. Y le dije, mire, yo sé que usted gana mucho dinero, quisiera saber dónde trabaja y si hay oportunidad para mí. Me dijo, mire, yo trabajo en un lugar, pero ahí no aceptan recomendados, ¿verdad? Y si quiere vaya, me dijo, ¿verdad? Pero yo no lo puedo recomendar ni diga que me conoce. ¿Un señor tomando clases de inglés? Sí. Ok. Sí, pero yo sabía que él ganaba mucho dinero, ¿verdad? Y entonces me fui al lugar, era la Continental Trails de New England. Y cuando llegué, señorón así altote, una personalidad como de lobo, de león, ¿sabes qué? Y le pedí trabajo. Lo único que le entendí que me dijo, no hay ahora. Pero le dije yo, ¿será que puedo venir otra vez así? Siga chequeando, me dijo. Llegué otra vez, como a los 3 meses, ya con un poquito más de inglés. También le entendí que me dijo que no. Hablamos, ¿verdad? La tercera vez que llegué, como le digo, yo no me voy por vencido. Me cierran una puerta, pero
si quiero, meto el piecito y veo cómo entro. Sí. Y la tercera vez me dijo, sí, ahí, dijo, lo que necesito es ver sus recomendaciones, ¿verdad? Y le dije, ¿a quién me puede recomendar? El padre de la iglesia, él me conoce. Ahí está. Mi profesor de inglés, él me conoce. Y cuando llegué me dijo, recomendaciones perfectas, ¿verdad? Entonces ya me hicieron un examen médico, que usted tiene que ver, estar en buenas condiciones, y entré. Ni siquiera pregunté cuánto iba a ganar. Pero $90 la semana pasé a 200, porque como le digo, el señor ganaba bien, ¿verdad? Y ya con 200, me compré mi carrito, saqué mi licencia, compré mi carrito y entré a la universidad. Mi esposa me dijo, sé que a ti te gusta mucho el estudio, hay una beca, me dijo, en el Bentley College, ¿por qué no vas a preguntar? Y entré al Bentley College. Ahora, yo sé que vamos a tratar más sobre el tema del networking, de crear una red, o sea, con referencia a que usted buscó recomendaciones. Dijo en algún momento, necesito sus referencias, por así le dijeron. Sí. Dijo, usted tenía de dónde buscar una referencia. Como me acabo de decir, usted tenía de dónde, ¿cierto? Sí, únicamente el padre de la iglesia. Sí. ¿Y qué más dijo que...? Y mi profesor de inglés. Ok, sí. Eso ahí vale, ¿cierto? Ahora, yo creo que, y vamos a hablar más adelante, cómo ya con respecto a la unión de crédito trata de abarcar de nuevo muchas más personas, pero es importante para la audiencia que nos escucha esa parte de uno tener más conexiones en su red, que le puedan dar una recomendación, ¿verdad? Sí. Porque la recomendación de mi esposa o de mi hermana, esa no va a ayudar tanto. Familiares. Claro. Ajá. Y entonces, bueno, así que quería apenas hacer ese paréntesis para decir la importancia de tratar de establecernos conexiones y una red como tal. Pero continuemos, entonces, Bentley College, una muy buena universidad. Sí. Especialmente alrededor del tema de negocios y finanzas. Sí. ¿Qué pasó allí? Pues cuando vi en Bentley College, ya no dudaba si sabía el inglés o no lo dudaba. Pues esto es lo mío. Sí. Contabilidad, matemáticas y todas las áreas financieras. Esto es lo mío, eso es lo que yo sé. Y entonces ya hablaba con los profesores, ¿verdad? Porque ya tenía la experiencia de Guatemala, mis estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y bueno, o sea, sin pena ni gloria, pues pasé, ¿verdad? Y me dieron mi certificado, y con ya busqué. Y encontré, gracias a Dios, Memorex. Era la segunda compañía de computación de Estados Unidos. En ese entonces. Después de la IBM, Memorex. Y me agarraron, me dieron el trabajo. Qué bien. Y disfruté mucho con Memorex. ¿Y cómo fue esa experiencia de ya no era un trabajo en el cual tenía que quizá llenar una aplicación de papel, algo más informal, por así decirlo? No que tenga menos mérito, pero ya le tocó prepararse más, me imagino, para una entrevista ya más formal en Memorex. Quizá más de un round de entrevistas. Pero ¿cómo fue eso? Pues viera que siento de que no fue mucho el bloqueo, ¿verdad? Para entrar. Y también que yo tenía el deseo. Cuando se ve, cuando se da el deseo, se hacen las cosas. Sí. Pero ellos, lo bonito es que inmediatamente que me contrataron, inmediatamente a training. ¿Y la confianza ya había subido? Fuera del estado. ¿La confianza había subido también? La autoconfianza. Sí, porque era lo mío, ¿verdad? Era lo que yo sabía. Entonces me sentía como pez en el agua. Sí. Y luego, pues, que el primer paso era el training, el entrenamiento. No solo lo tiran a usted y uno no sabe ni qué hacer. ¿No? Que ya va a vestir con gente experimentada y él le dice, tú tienes que hacer esto, vas a reportar esto. Y entonces una semana de entrenamiento. Cuando regresé del entrenamiento, pues estaba preparado para enfrentar el trabajo y lo disfruté. Mucho. Una compañía fuerte, ¿verdad? Memorex. Sí. Entonces, algún tiempo allí, después estuve que en Memorex, siguió. Estuve en Memorex. Fíjese que no recuerdo muchas veces cronológicamente con exactitud lo que pasó, porque fue hace 40 años. Hace 40. Cuando la escritora del periódico La Voz me entrevistó, le dije, mire, yo nunca le he contado mi vida a nadie, solo yo sé lo que he hecho, ¿verdad? Porque no me gusta que la gente crea que
uno se cree superior cuando no. Hay otros gigantes. He conocido gigantes en la iglesia, gigantes en los trabajos, de los cuales he aprendido. Claro. Entonces no me había tomado el tiempo de sentirme soy el mejor. No. El Señor me puso a tener experiencias lindas, positivas, y se lo agradezco a Él, ¿verdad? Sí. Entonces de ahí yo creo que salté para ABCD, New Careers. Era Acción por Boston Community, de Desarrollo de la Comunidad de Boston. Que todavía existe. New Careers todavía existe, claro. Y tienen college, tienen community college ellos, ¿verdad? Entonces, había oportunidad para entrenarse uno con ellos. Pues yo busqué un entrenamiento, asistí a todas las orientación, ¿verdad? Para ser un estudiante de ellos. Pero la persona que me entrevistó me dijo, tú tienes todas las cualidades para estar trabajando con nosotros en lugar de venir a ser un estudiante. Y mire, con la bendición de Dios, no soy yo, es Dios el que me ha dado. Me dieron la posición de consejero. En lugar de yo a recibir entrenamiento de consejería, yo pasé a dar consejería, ¿verdad? Y me ayudó bastante, ¿verdad? Tanto de todo que amaba yo a la persona a la que le estaba ayudando, que la aconsejaba a evolucionar, ¿verdad? A adaptarse. Pero sí, era un trabajo más de tipo comunitario. Comunitario. Servicio a la comunidad, sí. Entonces pasó de algo tipo corporativo a, ¿cierto? Más de tipo de negocios. Exacto. Cambió por completo. Yo pues nunca había trabajado con servicios humanos, ¿verdad? No había trabajado. Y aunque la paga era regular, no buena, era regular, y el ambiente era excelente y el crecimiento estaba allí, yo miraba que la paga era limitada y miraba a los demás compañeros, están como estancados, ¿verdad? Entonces ya busqué otros horizontes, por una cosa que yo tenía amor por la gente. Habían exadictos, exalcohólicos o alcohólicos y gente de la prisión, se llama halfway houses, gente que sale de la prisión y se adapta a la comunidad. Y esa era mi clientela a la que debía de ayudar. Y una vez un hombre peruano, no debía decir nacionalidades, que le agarré amor y respeto, y él agarró tomar. Como a las 2 semanas que no se presentó, lo tenían que cortar del programa. Yo fui con él, le expliqué que tuviera que regresar, que le vamos a ir a otro chance. No había tal chance, pero yo dije, yo te prometo que voy a luchar porque te den otro chance. Y hablé con el director y se lo dije. Yo respondo por él, yo sé que él va a regresar. Y mire, el señor se curó, dejó de beber y se dedicó a sus estudios. Sacó una maestría. ¡Qué bien! Qué bueno. Y fundó su propia agencia de ayuda a la comunidad. Y es una agencia que no le digo el nombre, pero es una agencia exitosa, sumamente exitosa, ¿verdad? Ha crecido, ¿verdad? A estos entonces ya tal vez ya se jubiló. Pero ve pues el producto de una pequeña ayuda de una persona. De una oportunidad. Hasta dónde puede crecer. Que cuando yo entré al Cambridge College para una maestría, a quien le pedí recomendación fue a él. ¿Verdad? Pero él ya era un ejecutivo. Sí, dio la vuelta. Sí, ¿verdad? A él. Y él me lo dio. Qué bien. Sí. Entonces, bueno, el trabajo en ABCD de tipo comunitario. Y me gustaría que hablemos ahora sobre lo que fue en su pensamiento el proyecto de la unión de crédito. Y cómo comenzó usted a pensar en eso, cómo comenzó a pensar en, bueno, una unión de crédito necesita miembros. Sí. Entonces, ¿cómo comenzó a cultivar eso? Mira, había un fenómeno económico y social que estaba sucediendo en la parte de South-End. South-End ahora es una comunidad donde usted si quiere comprar una casa tiene que ser de $1 millón, porque es muy alto los precios en el South-End, están a pocos pasos del centro financiero de Boston. Y yo pedí trabajo y entré como gerente de compras y coordinador de reparaciones de un complejo habitacional de 1.200 apartamentos. Pero no eran apartamentos que se estaban cayendo, eran apartamentos último modelo, nuevecitos, ¿verdad? Entonces, esa comunidad había surgido porque los judíos que vivían en esas comunidades eran ricos y dejaron esa comunidad y se fueron.
Se fueron los bancos de allí, las tiendas, los edificios estaban derruidos. Entonces iba por la que era la sombría en la que estaba trabajando ETC Developers, que desarrollaba las viviendas, estaba bajo IVA. IVA se estaba encargando de nutrir a esa comunidad, atraerla. Inquilinos Boricuas en Acción, sí, IVA. Y ahí tenían escuela de inglés y español. Y entonces surgió el proyecto a través de IVA de desarrollo de la comunidad. IVA estaba trabajando con ellos. Entonces asistimos a las sesiones como voluntarios y dijimos un proyecto financiero porque no hay banco acá. Los morenos, los viejitos, los asiáticos, los hispanos tienen que ir lejos a los bancos donde no son tan bienvenidos porque un millonario, la cuenta que tiene de banco para una persona que está día a día, ¿verdad? No va a ser una cuenta atractiva, digamos, ¿verdad? Y entonces ahí dijo, vamos a hacer una unión de crédito. Y otro dijo, vamos a desarrollar, vamos a poner una tienda, porque no hay supermercado cerca, esta comunidad ha sido abandonada. Y ese fenómeno sucedió en todo Estados Unidos, en Nueva York, en Lawrence un tiempo, en Lowell, ¿verdad? Todo ese fenómeno sucedió igual, es repetitivo en todos lados, que se escapa el comercio. Ni escuelas, ¿no? Ni hospitales, no había nada, ¿verdad?, en ese lugar. Y con esa comunidad de 1.200 apartamentos, que serían unos 5.000, 10.000 habitantes, ahí con eso trabajamos, ponerle su tienda de víveres, su banco, ponerle donde se lava la ropa, ¿verdad? No había donde lavar la ropa ahí, pues le vamos a poner máquinas ahí, alguien que la quiere tener ese negocio. La idea de la unión de crédito como tal es tipo cooperativa, por así decirlo. Los miembros son accionistas. Sí. Y el negocio, y ya vamos a volver con eso, pero ¿el negocio era de qué tipo? ¿De qué tipo de entidad legal era el negocio? Era a nivel federal, ¿verdad? Southern Federal Credit Union. No, pero el negocio, el otro, el de los víveres. El de los víveres era poner una tienda. Sí. Al que le ¿Y esa tienda la pusieron? Oh, claro que sí. ¿Y era un negocio tipo cooperativa también o privado? ¿Tenían socios? Sí, o la persona que quisiera poner su negocio, pues le vamos a dar todas las entrenamiento, facilidades, crédito, su espacio comercial y lo mismo para el lugar donde se lava ropa, ¿verdad? Donde van máquinas, una persona encargada sea la dueña y se le da todo el equipo. Una escuelita, se dio la escuelita Huevaná, que era para el cuidado de niños, ¿verdad? Porque las madres muchas veces no tienen acceso a quien le cuida a los niños o pagar, no tienen eso. Se le puso su escuelita, ¿verdad? Bilingüe. Una cosa preciosa, ¿verdad? Sí. Entonces fue el desarrollo económico de la comunidad. ¿Eso fue iniciado por la misma gente, presidentes de allí? Ajá. Sí, ellos eran nuestro campo de acción, nuestro field of membership, nuestro campo de membresía, era la comunidad. Ok, entonces la unión de crédito, hablemos más sobre eso. Entonces, bueno, pues, tratando de abarcar, de atraer miembros, ¿qué tuvo que hacer con respecto ya a la parte legal? Sí. A la parte de regulaciones, hablemos de eso, por favor. Cuando surgió eso, pues vino mucha gente voluntaria para ver lo que se quería crear. Pero cada quien trae su propia agenda, o sea, su propio interés, ¿verdad? Entonces muchos se fueron cayendo así como un screen, ¿verdad? Fueron saliéndose, ¿verdad? Porque decía, aquí no hay plata, ¿no? ¿Verdad? Yo lo que hago no lo hago por dinero, lo hago por experiencia, por crecimiento, por ayudar a los demás. Y nos quedamos un grupo para la Credit Union, que éramos como 10 o 20. Y en eso, pues, enviamos la solicitud. Inmediatamente vino el del departamento de la presidencia del Jimmy Carter, vino un desarrollo de la comunidad. Y eso, entonces nos entramos por ahí y vinieron a entrenarnos a nosotros, ¿verdad? Nos dieron clases primero que implicaban las leyes y nos dieron entrenamiento. Fuimos a varios estados a ver las credit unions que ya estaban funcionando y a las que iban a funcionar como candidatos, porque eran candidatos. No uno cualificaba, si no pasaba uno las pruebas, no cualificaba. No la dejaban abrir. Entonces íbamos a operar con un seguro de $100,000 por cada cuenta que la National Credit Union Administration nos iba a dar a nosotros, ¿verdad? Sí, cualificábamos, ¿verdad? Tenía que ver nuestra historia de trabajo, de crédito, con la policía, digamos, el ambiente, que estábamos limpios, ¿verdad? Y gracias a Dios cualificamos, ¿verdad? Entonces nos dieron esos $100,000 para empezar, donde con esos $100,000 iba a asegurar la cuenta de cada
socio de cada acción, ¿verdad? Iba a asegurarla. ¿Y tenían que presentar un número mínimo de miembros? Oh, sí, claro, ¿Sí? eso también nos llevó que se inscribieran los interesados. ¿Y cómo hicieron esa parte es decir, llegas a mi casa, a mi apartamento, y ¿cómo era como dicen, el spiel? Sí, en primer lugar tuvimos reunión con la comunidad, ¿verdad? Había reunión se va a poner ¿cómo le ponen? Abarrotería, otros le dicen colmado, no sé cómo le llaman. Se va a poner eso y todo el que quiera aplicar, pues por favor, ponga su nombre y vamos a poner la acreditación en el banco. No te van a hacer tanto problema de preguntarte que tienes que tener identificación, nada, ¿no? Lo que queremos es facilitar que ustedes cambien su chequecito. Acceso a la gente. Exacto, ¿verdad? Cercanía, que pueda cambiar su cheque, porque antes era un problema hacer una cuenta en un banco, ¿verdad? En primer lugar, no es atractivo a la gente pobre para el banco. Sí. Y eso lo queríamos nosotros, darle ese servicio, ¿verdad? Esa facilidad y que nos conociéramos, que conocieran, ¿verdad? Y fuimos a entrenamiento, como le dije, de varios estados y fuimos aprobados y nos pusieron ya como un padrino o como un observador o como un auditor, un miembro cualificado de las Credit Union, ¿verdad? Y la persona hablaba español. Sí. Y pues para nosotros fue de verdad asombroso, ¿verdad? Que nos comunicáramos también con él. Y él estuvo ahí, incluso nos dijo, si quieren más dinero, avísenme. Que hay mucha gente que quiere invertir, tienen dinero ocioso, y si ustedes quieren trabajar, hay dinero para ustedes. Todavía no. Nuestra meta pues es que la gente comprara su casita, ¿verdad? Y el vicepresidente de la Credit Union estaba trabajando en desarrollar vivienda. Todas las viviendas que habían sido abandonadas y habían sido vandalizadas, estaban mucha drogadicción en los apartamentos vacíos. Ellos se encargaban, la agencia de él, el vicepresidente, de hacer vivienda, de renovarla, ponerla nuevecita. Y una vez me dijo, mire, Carlos, yo tengo 3 viviendas disponibles. Yo creo que usted es un candidato para que compre su casa. Una de 3 familias, una de 2 familias o una de 2 familias. ¿Qué me aconseja? No, usted vaya a verlas y usted escoge lo que quiera. Y mire, ilegal, porque fui ilegal 18 años en este país. Presidente de la Credit Union, sin papeles. Y dueño de casa, porque le compré la casa a Luis Beato, que era dominicano, y era vicepresidente de ese desarrollo de viviendas. Me vendió la casa con unas facilidades tremendas, ¿verdad? Y fue un sueño, pero no tuve miedo. Dije yo, no voy a dejar de hacer porque no tengo papeles. No voy a dejar de comprar casa porque no tengo papeles. No me puse a pensar ni que no los tenía, ¿verdad? Y yo le digo, hasta yo me asombro ahora, después de 7 años de estar aquí sin papeles, ya tengo casa, ¿verdad? Y fui, y eso les digo a toda la gente, no tengan miedo, el Señor está con ustedes. Media vez son metas, son caminos sanos y decentes. El Señor los bendecirá, ¿verdad? Y ese testimonio lo tengo. Qué bueno. Qué bueno. Sí, definitivamente. Así que la Credit Union empezó a trabajar. Hice en los periódicos americanos de habla inglesa, españoles. Ahí está el testimonio, claro, ¿verdad? Porque pues, ¿cuántas uniones de crédito fundadas y administradas por hispanos había en ese entonces? Ni una. Fue la primera Credit Union administrada por hispanos en toda Nueva Inglaterra, en 5 estados. En Nueva York quizás había, ¿verdad? Sí, pero porque Nueva York, de pues, Connecticut para arriba sí. era la primera, ¿verdad? Wow. Sí. Y entonces, bueno, ya nos has comentado sobre cómo fue esa experiencia. ¿Cuáles fueron algunas enseñanzas que dejó la unión de crédito, por así decirlo, con respecto a las cosas que funcionaron, a las cosas que no llegaron a funcionar? Porque ya, pues, eventualmente y desafortunadamente cesó de existir. Pero, ¿qué diría Carlos, que reflexionando un poco, cuáles fueron una de esas enseñanzas? ¿A qué le atribuye de pronto que ya después no hubo una continuidad más a largo plazo? Mire, la enseñanza positiva es que del board de directores se resultaron en los bancos con grandes posiciones, ¿verdad? Sí. Porque tenían en su currículum ya montar una Credit Union claro. triunfante, ¿verdad? Y que estaba trabajando, ¿verdad? Muchos resultaron como ejecutivos de bancos, ¿verdad? Y así como habían
en el directorio. Habían hispanoparlantes, también habían anglosajones, habían morenos, habían asiáticos, ¿verdad? Blancos habían. Importante que tenían algo bastante variado, diverso. Muy variado, ¿verdad? Y jamás hubo un desacuerdo entre nosotros. O lo resolvíamos hablando, pero jamás hubo división ni pleitos, ¿verdad? Una cultura muy bonita, de un liderazgo como pacífico, digamos, ¿verdad? De amistad, de confianza. Bueno, pues tratemos un poco más ahora los temas financieros como tal, porque de nuevo, cuando hablamos de sistemas y el sistema financiero y bancario como existe en este país, es complejo. Hay herramientas que se han creado que muchos de nosotros inmigrantes o si residimos en comunidades de bajos ingresos, no tenemos acceso a herramientas de este tipo, por decirlo así, el mercado de valores, a entender que yo puedo invertir mi dinero en otras empresas o que los pequeños negocios tengan la oportunidad de decir, yo como pequeño negocio voy a emitir también acciones o voy a emitir bonos, diferentes maneras de financiarme, sea a nivel personal o sea a nivel de negocio, sin tener que acudir a usureros o a personas que están abusando, porque eso existe, ¿verdad? Pues ese era un fin de nosotros, ¿verdad? Que proporcionarle un crédito decente, ¿verdad? Decente, sin explotar a la gente, porque nosotros no teníamos necesidad de explotar a nadie, ¿no? Y a las personas que pudieron su negocio a través de la Credit Union, pues darle el apoyo. Si él quiere crecer más, se le da el apoyo, ¿verdad? O sea, de que estaba muy bonito todo. Claro que no tenía el poder económico, nos lo ofrecieron de todos lados. Cuando ellos ven que se crea algo, ellos tratan de ver cómo, ¿verdad? Pero más que todo era la educación a la persona, el ahorro, ¿verdad? Esa era la primera meta. La segunda meta era que compraran sus casas, ¿verdad? Que no despilfarraran, ¿verdad? Ahí nos quedamos nosotros en eso, en la evolución de inversión. Hasta ahí llegué yo. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ya después, circunstancias de la vida también, Carlos tomó otros rumbos, ¿verdad? Sí, me fui para Florida. Para Florida. Bueno, continuemos con su historia. Entonces, un gran logro, un gran proyecto que tuvo éxito, que yo creo que cuando digo enseñanza también me viene a la mente, es posible, sí. ¿okay? Se puede hacer. Claro que sí. Se puede pensar en grande, en los latinos tener un banco, en los latinos crear empresas que no sean solamente microempresas, sino de pronto crecerlas y generar más riqueza, valor económico. Ahora, creo que vale la pena resaltar que, según lo que usted dice, el espíritu que llevó la unión de crédito fue uno de desinterés, por así decirlo, y de involucrar a la gente, ¿okay? ¿Cierto? Porque para buscar productos, que la gente tenga acceso a productos que los van a explotar, desafortunadamente los inmigrantes y los latinos tenemos muchas de esas experiencias, que vamos por un préstamo para un carro y que nos meten una tasa altísima, mientras de pronto alguien con otra pinta se la da más suave, teniendo que los factores de historial de crédito sean iguales y de trabajo. Sigue sucediendo desigualdad, inequidades, injusticias, por así decirlo, en el trato y el acceso hacia estas oportunidades financieras. Así que, bueno, esa es como la enseñanza que quiero resumir con respecto a la unión de crédito. Sí. Continuamos de nuevo entonces con la Florida. ¿Qué pasó allí? En Florida me fue muy bien. Como ya tenía la experiencia de 1,200 apartamentos, la administración de ellos, ya caía un complejo habitacional de Florida, en Miami Lakes, era una sección de lagos, una cosa muy bonita. Y estuve, pero la cosa es que tenía que sostener una casa en Boston y tenía que sostenerme yo en Florida, ¿verdad? Sí. Claro que estar en Florida es estar uno pues en un paraíso. Todo fin de semana diferente playa y nunca pude conocer todas las playas porque es una belleza Florida, ¿verdad? Sí. El calor es terrible, ¿verdad? Sí.
Pero entonces tuve que regresarme a Massachusetts, Sí. donde ya vine a caer a los hospitales como Veterinary Hospital, Sí. ¿verdad? Sí. Trabajando, continuando con los temas de administración. Ahí estaba haciendo administración. Supervisaba como a 150 trabajadores y tenía gente abajo de mí. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a una señora que era la gerente o la jefa de los voluntarios. Me hice amigo de ella, era una señora judía. Ahorita se me va el nombre. Y me decía, Carlos, ¿y qué es lo que hace? Le dije, mire, quiero pedirle que si me aceptan mis hijos como voluntarios, a mi sobrina. Por supuesto. Y entonces mis hijos estaban como voluntarios y mi sobrina también. Y mi sobrina pues estudió medicina y ¿cómo se llama? Administración de hospitales. Porque desde chiquita estaba ya de voluntaria en el Veterinary Hospital. Y me hice muy amigo de la señora de voluntarios. Y le digo, voy para Guatemala, sí. ¿Necesita algo de mí? O le dije, fíjese que quisiera llevar algo para regalar allá. Mire, me dijo, vaya con los judíos de una asociación que ellos tienen. Ahí agarré todas las ropas que quiere para ir a Guatemala. Yo iba en un van de 18 pasajeros, le quité todos los asientos y metí como 12, 18 bolsas llenas de ropa para regalar a Guatemala. Mi hermana trabajaba con, todavía existe, con Harvard Community Health Plan, con Harvard, y ella habló con doctores diciendo que yo trabajaba con la comunidad en esto. Y dijo, mi hermano va para Guatemala. Dijo, mire, tenemos mucho equipo médico que donar. Si usted se lo quiere llevar, mire, va equipo médico para Guatemala, ropa para Guatemala, a regalar. Yo iba siempre por vía de negocios. Manejaba desde aquí de Boston hasta Guatemala. ¿Manejaba? Manejaba. Es una experiencia preciosa. A mucha gente no le gusta, yo sé, entiendo. No, es un viaje por carretera. Pero a mí pesado. me daba vida eso, claro. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo era ese viaje y qué iba manejando? Si va manejando usted sin parar, 5 días. Sí. Sin parar. Va hasta 24 horas, digamos. ¿verdad? Pero no hay carro que... Pero yo tenía nuevo siempre. Sí. Siempre un carrito nuevo. ¿Pero y ponía todo en su carro? Sí. ¿Todo eso en su carro? Sí. O sea que iba repleto el carro. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, el viaje por carretera, qué bien. Sí. Y esas medicinas y ese equipo médico iba para las clínicas pobres de Guatemala, que no tenían nada, ¿verdad? Yo como siempre estaba involucrado en algo, sabía de las necesidades de Guatemala y tenía las conexiones para a quién se la iba a dar, a dónde iban a parar. No que alguien se los iba a robar, iba a lucrar con ellos, ¿verdad? No que iba a servir a la comunidad más necesitada. Incluso me decían, usted no puede entrar a esa comunidad, es muy peligroso, ¿verdad? Pero hay médicos que van. Y entonces así les mandábamos. Y mucha ropa, digamos, llevaba a regalar, ¿verdad? Yo iba por negocios, pero dije, ya que voy, me llevo algo. Hice 5 viajes así, ¿verdad? Para mí viajar pues es lindo y conocer México es precioso. Y llegaba a Guatemala. Claro, porque tenía que atravesar todo México. De punta a punta. Y casi todo Estados Unidos también. De Boston hasta... Y entonces, bueno, también veo esa parte transnacional suya en mantener vínculos fuertes con Guatemala, principalmente por medio de negocios, 1 y 2, ayuda de tipo humanitario. ¿Por qué? Aunque parezca sencilla la pregunta, ¿por qué? Porque amo a mi país, ¿verdad? Me recuerdo que una vez iba manejando en México. Las montañas de México y los barrancos de México tal vez se parecen a las de Colombia, digo, son inimaginables. Son unos precipicios enormes. Y una vez íbamos en la montaña, lloviendo, y sale un niñito, chiquitito, así como de 5 años, a regalarnos flores. Wow. Y se me olvidaba contarle de que conmigo iba mi hermana también y su hijo. Y el hijito, el de ella, tenía tantos juguetes, porque era el hijo único, que iba a regalarle a los niños los juguetes. Y cuando salió ese niñito en la montaña de México a regalarnos flores, ahí le dimos juguetes, le dimos ropa, ¿verdad? Todos terminaron contentos. Es un sueño. Hay gente que te da no le gusta eso, pero para mí me alimenta mi alma, mi espíritu, me alegra. Estoy de fiesta con una cosa así. Claro, ¿no? Entonces, los vínculos de apoyo a Guatemala continúan. Y también sé que después viene una parte
que tiene que ver con involucrarse a nivel transnacional y es el esfuerzo por montar un consulado. Hablemos sobre el consulado. Sí. Esa parte tiene que ver con acción comunitaria y política. Sí. ¿Por qué? Cuando vine de Estados Unidos, de Guatemala para acá, busqué el consulado por una u otra razón, creo que para traer a mis hijos. Y cuando me encuentro que el cónsul de Guatemala era un español, ¿cómo? Todavía estamos con los que invadieron Guatemala. No es un chapín que está aquí como cónsul de Guatemala en Boston. Muy interesante. No, dije yo, eso no puede ser así, ¿verdad? Y me fui al consulado de Guatemala en New York, que era el más cercano. Pero no todos se pueden movilizar con un carro nuevo para allá o tomar un bus. Se pierde en Nueva York y es natural. Claro. Que es enorme Nueva York, ¿verdad? Y con tanta gente, tanto tráfico, todo eso moviéndose. ¿Cómo va un campesino a ir al consulado de Nueva York a perderse, verdad? Y sin inglés. Y dije, es necesario que se haga un consulado en Boston. Y dije, nosotros estamos dispuestos a mover a la comunidad para apoyarlo. Me hice amigo de la cónsul de Guatemala en Nueva York y nos comunicamos también. ¿Guatemalteca? Sí. Okay. Pero era diplomática de carrera. Ajá. Entonces, aquí todo el que le hablamos que vamos a ser consulado, ya se sentía que era el cónsul. Que lo habíamos invitado porque él iba a ser el nuevo cónsul. Todo el mundo tenía su agenda, era su programa. No era así. Yo dije, si se va a traer un cónsul, va a ser un cónsul de carrera. Claro. Y el vicecónsul de la comunidad, porque conoce nuestros problemas, ¿verdad? Y ese es el planteamiento. Y al fin vino la cónsul acá, la invité al campo de fútbol y le dije, ay, no, cabrón, no puedo hablar en tanta gente, ¿verdad? Usted sabe que hay muchos artistas, mucha gente importante que tiene miedo de hablar en público, ¿verdad? Claro. Dice, pero es una cónsul de carrera. Dice, don Carlos no me va a poner a hablar, pero si ellos quieren escucharla, quieren oír el mensaje, ¿verdad? Y una persona tan calificada como usted, porque esa mujer era calificada para ser cónsul de Guatemala en cualquier parte del mundo. Claro. Tenía su personalidad, su conocimiento, su bondad, su corazón, ¿verdad? Y habló, ¿verdad? Claro que eran 2,000 los que estaban en el campo. Y ahí me dando una carta donde dice que le agradece la experiencia de haber hablado en el campo de fútbol, ¿verdad? Claro. Así que ya trabajando aquí en Link, pues trabajé 22 años como vicepresidente de la Liga de Fútbol. Nunca quise ser presidente porque lo que a mí me quería hacer es de que ellos, el liderazgo surgiera de ellos, no fuera ya un cacique, mandón, que tal vez iba a confundir y los iba a llevar por otro lado. Quería que los mismos miembros eligieran quiénes los iban a gobernar, digamos. Eso fue ya años después de la Unión de Crédito, ¿verdad? Después de la Unión de Crédito, que vine acá, que trabajé en el Bet Israel, ¿verdad? Que va cosas a Guatemala. Sí. Entonces me mudé a Lynn, porque vivía en Boston, ahí me compré casa en Boston. Compré casa aquí en Lynn entonces ya me involucré también con la comunidad, con el consulado, con la Liga de Fútbol. Y Carlos, me imagino que en ese tiempo la población guatemalteca no era tan grande como lo es hoy en día. Bueno, fue un fenómeno tremendo, del 90 para acá, Lynn se llenó de guatemaltecos por todos lados, ¿verdad? Sí, fue un fenómeno. Bueno, había necesidad de un consulado. Afortunadamente el consulado fue en Rhode Island, que fue por allá, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco sobre la población guatemalteca aquí en Lynn, ¿cierto? Y si hablamos de la población guatemalteca en Lynn, muy seguramente esto puede aplicar para cualquier otra parte donde hayan concentraciones significativas de población guatemalteca. ¿Qué hay que resaltar sobre la comunidad guatemalteca, por ejemplo, acá en Lynn, con respecto a lo que hacen, lo que se dedican, lo que valoran, lo que buscan, lo que anhelan, ¿cierto? Hablemos un poco sobre eso. Bueno, más que todo la gente viene a buscar trabajo, porque escasez de trabajo en Guatemala es una realidad, como es en El Salvador, en Honduras, en nuestra América Latina, ¿verdad? No hay mucho trabajo, y si hay trabajo es en el campo. Y no solo es mal pagado, y también la comercialización de las frutas, legumbres que son tan abundantes en Guatemala. Guatemala es una tierra bendita. Pero usted tira un par de granos de maíz y le va a surgir el maizal. No necesita usted
es una tierra tan bendita, ¿verdad? Tan fértil y una fertilidad tremenda. Pero el campesino es mal pagado, y comida explotado. buena. Y comida buena. Sí, comida buena, deliciosa. Orgánica, sí, es decir, no deliciosa. Alterada, no manipulada, Sí, por así decirlo. Entonces, a trabajar es que vienen, ¿verdad? Y yo vi la necesidad de una credit union acá, en la comunidad guatemalteca o en general. Lo pensó también. Sí, porque yo sé de que en donde tienen el banco es en el calcetín. Ahí cargan su plata. Y entonces, hay unos asaltos tremendos, ¿verdad? Que habían asaltando a los chapines, metiéndosele a las casas. Hubo una historia que en Chelsea se quemó un edificio y había un chapín. El edificio hay llamas y él se mete. ¿Por qué? Porque tenía bajo el colchón o entre las paredes todo su dinero. Y murió tratando de rescatar el dinero, ¿verdad? Entonces era una necesidad. Ahora los bancos creo que ya están mejor, ya tienen más sensibilidad social, ya tratan de atender a nuestra gente en la forma que se merece, con respeto, ¿verdad? Hay un cliente más que va con nosotros, ¿verdad? Sí, eso ha cambiado. Eso es importante y eso nos lleva a algo, y vamos a hablar más sobre la población guatemalteca, claro, pero cuando se monta la unión de crédito, se hace un posicionamiento allá en el Southend con respecto a, acá dejamos la huella de una unión de crédito hispana, fundada por hispanos. Ahora, nosotros los latinos somos un mercado muy importante en este país. Sí. Pero me parece que a veces es un mercado no valorado. No valorado en el sentido del valor que se le da, ¿cierto? ¿Qué opina de eso? Porque de nuevo, se me hace que definitivamente como consumidores nos tremendo, sí, un mercado tremendo. Y como consumidores nos llaman, nos tienen en cuenta. Como trabajadores, sin duda alguna, o sea, lo que sería la comunidad estadounidense sin la mano de obra latina sería grave. Pero de nuevo, en otros aspectos como de representación política, económica, inclusive en la televisión, en los medios, no estamos en los números que debería de ser. Sí, ya el crecimiento es obligatorio, necesario y se va a dar. ¿Verdad? Se va a dar. En unos 10 años los chapines o los hispanos vamos a estar ya con peso en las elecciones y en todo, ¿verdad? Eso de la participación política es algo que les falta, ¿verdad? Pero también se debe a... Este país sigue con su racismo, ¿verdad? Sí. Y máximo ahora con la administración que tenemos, que la ha apoyado, la ha alimentado, ¿verdad? Han salido del closet mucho. Sí, ¿verdad? Pero... en los trabajos uno se debe hacer valer por su honradez y por su, ¿verdad? No andar con el teléfono todo el día en el trabajo, cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir dando un trabajo honesto, honrado y con esfuerzo y con fe en el futuro. Que tarde o temprano pues van a reconocernos y nos van a dar nuestro lugar, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos en este país económicamente pues no tiene precio, porque así como trabajamos, ¿verdad? Así gastamos también, ¿verdad? Y no hay entre los guatemaltecos, no hay guatemaltecos vagos, ¿verdad? Todo el mundo viene a trabajar, sí, y eso a mí me da tanta felicidad. Y orgullo. Saber que así somos, ¿verdad? Sí. Cuando empecé a trabajar con la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aquí en Lynn, he trabajado como presidente con 10 años por ahí. Hicimos una escuela y teníamos inglés, español, alfabetización, ¿verdad? Por ahí vamos, ya. Una vez soy conocido, amigo de Max, que es Max Arabia, que es un policía de la ciudad de Lynn, ¿verdad? Que es guatemalteco. Digo, Max, se lo invito a que vaya a darnos una conferencia, una charla, ¿verdad? Para que los guatemaltecos puedan no tenerle miedo a la policía y que si ven algo raro, pues que denuncien. Cuando dije que iba a llegar a la policía ahí, 0 llegaron a la escuela. Ya no llegaron. Pero porque la policía no tiene por qué estar involucrada con si tienen papeles o no tienen papeles, ¿verdad? Exacto. Y que ese fantasma de no tener papeles se elimine. Me lo dije, yo tuve 18 años sin papeles. Pero lo único que me impidió viajar a Guatemala. Pero de resto, presidente de Unión de Crédito, propietario de casa, graduado del Bentley College. Sí, estaba, como se llaman también los apuestos sin documentos. Del Children's Hospital y del Betty Israel Hospital.
fueron buenos puestos, ¿verdad? Carlos, entonces, porque creo que estamos llegando ya casi al final, ¿cuáles serían de los mayores aportes que usted dice trae la comunidad guatemalteca a los Estados Unidos? Al día de hoy y en un futuro que usted dice, este país les vamos a, por así decirlo, heredar esto, a esta cultura, a esta identidad americana. Sí. El valor del trabajo, el valor del ahorro, ¿verdad? Y cómo me gustaría que estuvieran más líderes hispanos, pero líderes honestos, líderes que trabajen por la comunidad y no por su propio bien. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Pero los hay. Los hay gente y yo sé de que ahora se están educando muchos, porque he visto que son completamente bilingües ya nuestros patojos, nuestros hijos, son completamente bilingües, ¿verdad? Ya han salido graduados de la universidad, hay médicos, ya abogados, ¿verdad? Mi hijo es un abogado, ¿verdad? Y veo que hay mucho futuro, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué mensaje Carlos nos quiere dar ya para cerrar con respecto a lo que ha sido su experiencia de vida? Y de nuevo, este programa se llama Camino hacia la Integración, de la manera como usted se integró aquí a este país. Sí. Ese mensaje que nos quiere dar para continuar en ese camino, en esa jornada de integrarnos, de dar lo mejor de sí, de aprender. Yo digo que se sientan orgullosos de su trasfondo cultural. De donde vengan, siéntese orgulloso. Aunque sea el pueblito más lejano, siéntanse orgullosos porque no todos tienen la bendición de nacer en un paisaje, ¿verdad? Cuando usted visita las comunidades indígenas de Guatemala, viven en un paisaje. El sol, las estrellas, el azul del cielo, el verde de los campos, ¿verdad? Esa es una bendición, eso da una paz, ¿verdad? Siéntanse orgullosos de donde vienen. Siéntanse orgullosos de su lenguaje, de su cultura, y vean a los demás como hermanos, porque eso somos, ¿verdad? Estamos en la lucha de la vida, todos, ¿verdad? Todos. Así que veámonos como iguales y respetándonos. Distintos países que nos respetemos. A la comunidad de Guatemala le quiero decirles que les amo, que el Señor les quiere y les está esperando, que no se olviden de eso. Para mí, primero es Dios, mi familia, mi trabajo y la comunidad. Y he podido trabajar en esas 4 áreas, ¿verdad? Pues, Carlos, felicitaciones por todo ese éxito y gracias por toda esa entrega y trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Fue un placer y aprendimos definitivamente mucho. Gracias. A mí le agradezco el privilegio que me da de estar con sus oyentes y estar con usted, que es una persona tan dulce, tan maravillosa, tan receptiva. Le agradezco muy mucho. Fino por esta oportunidad. Un placer. Gracias. Un placer. Estimados amigos, gracias por acompañarnos. Esperamos hayan disfrutado tanto como yo este programa y todas estas historias y que continuemos en este camino, apoyándonos, creciendo. Les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración. Gracias.